presidenta o fue presidenta del Tribunal de Sentencia que dictó la histórica condena contra Ramón González Dar y su hijo Fernando González Carjallo. Buenas tardes, doctora, ¿cómo está? Buenas tardes, Raúl, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Estamos acá con Liz Analía Acosta. Queríamos saber nomás Hola. cómo, qué es lo que pasó esta mañana. Fue recusada a primera hora. Sí, nos recusaron, en realidad nos recusaron a las tres miembros del tribunal y hicimos nuestro informe y remitimos a la Cámara. Obviamente ustedes rechazaron esa recusación, doctora. Sí, claro, realmente, mira, hay cosas jugadas, vertical, horizontal, o sea, hay cosas jugadas. Nosotros ya nos despedimos en diciembre del año pasado. Eh, no hay ningún motivo en realidad de recusación y eso es lo que dijimos en el informe. ¿Y qué alegó la defensa, doctora? Y alegó un tema de un oficio que yo había remitido a bancos el día 16 de agosto. Pero ese oficio que yo había remitido a bancos el 16 de agosto fue cuando el expediente bajó de Cámara, Cámara confirmó el fallo y era un oficio en realidad yo le comunicaba a los bancos de lo que establece el código con relación al comiso y especial, las disposiciones relativas al comiso especial y las disposiciones del Código Penal referente al lavado de activos, sobre todo en la alternativa de frustrar el comiso, o sea, con un doble conforme, entonces es inminente el comiso. Entonces en el sistema, que te acuerdas que la otra vez ya habíamos hablado específico en la persecución del lavado de activos y toda la pata de la detección y los sujetos obligados, que obviamente son los bancos. ¿Te acuerdas que habíamos hablado que en realidad tendrían que ser tratados como sujetos cooperantes? Entonces, bueno, es un oficio que tendría eso, que no tiene nada que ver, o sea, no tiene sentido la recusación por ¿Y, ese motivo. y qué el 50 inciso 13? No, y dijo 12, 13, 14, no, 12, 10, 11, 12 y 13 creo, pero como te digo, no está vinculado ninguno de esos incisos a lo que es el oficio, que en realidad es un oficio que lo único que repite es lo que dice la ley, pero como te digo, en base a lo que es todo lo que es el trasfondo de el tema del lavado de activos que habíamos conversado justamente. Doctora, ¿y esos oficios que vos remitiste son de mero trámite, digamos? Sí, sí, no, o sea, te digo, son oficios que tienen que ver con lo que está dispuesto en la sentencia, no es nada nuevo. Doctora, qué le pareció la sentencia de la corte? Vos sabés que yo realmente, te soy súper honesta, no leí, sé que el resuelve dice que es inadmisible y nada, entonces lo que nosotros recibimos esto el viernes a las 13 y esta mañana tempranito estábamos preparando ya los oficios y estas cosas y ahí llegó la recusación. El viernes a las 13 horas ustedes recibieron ya el expediente. A las 13 y algo, sí, 13 y algo. ¿De dónde recibieron? ¿De la corte o del tribunal de apelación? Mira, no te quiero mentir porque no sé así exactamente, pero yo creo que el trámite es que va de la corte, normalmente pasa a apelación y de apelación acá, pero no sé si remitieron directamente de la corte. Me parece que remitieron directamente de la corte. Ya. Y en este caso, doctora, ¿cómo el trámite se tenía que resolver? O sea, sortear el tribunal, digo, el juez de No, ejecución. viste que nosotros tenemos una cuestión especial acá porque son dos juezas las que son las encargadas de ejecución en tanto en lavado de activos como en crimen organizado. Y está dividido del 1 al 15, el número 1 y el número 2 del 16 al 30, 31. Y en este caso, ¿quién es la número uno, doctor, para saber? Sandra Silveira era, o sea, sería en este caso, Ah, entonces ella sería la jueza que va a hasta atender. el 15, sí. Pero, o sea, en este caso ustedes tendrían que derivar nomás, pero esa derivación se obstruyó con la recusación ahora. Exacto, exacto. O sea, sí, lo que nos pudo hacer es liberar los oficios y remitir el expediente.
Lo que nosotros estamos viendo, doctora, es una rapidez en la manera que se está resolviendo. Entonces yo creo que esta recusación contra ustedes va a ser así también. No sé qué ustedes opinan. Mira, yo te digo, no quiero que se tome que yo tengo algún interés o algo en esta causa o respecto a estas personas. En realidad lo que todos queremos es que se cumpla lo que se estableció en la sentencia. Doctora, con respecto a los otros puntos, porque hay embargos en guaraníes, en dólares, también hay uno para Sí. reparación del daño. ¿Eso cómo se va a hacer, doctora? Eso tiene que ser la O sea, jueza de esta ejecución. causa, sí, mira, esta causa y por eso me encanta que me llamen, porque realmente esta causa, les digo, más allá de quiénes sean las personas y todo, realmente esta causa es muy interesante y creo que es muy sana también para nuestro sistema, en el sentido siguiente, que me parece, o por lo menos hasta donde yo tengo conocimiento, que es la primera vez que se ordenó este tipo de medidas. Y entonces, porque normalmente el comiso va sobre inmuebles y temas así, pero aquí el comiso va sobre cuentas corrientes, sobre cuentas de ahorro, sobre derechos, también sobre inmuebles. O sea, el tribunal, el juzgado de ejecución va a tener un trabajo muy fino que hacer y Senavico también va a tener muchísimas cuestiones que administrar y que ver, y sobre todo, como digo, hay que ver acá hasta 47 millones es para el comiso y después para el tema de las víctimas. Doctora, había un cálculo que hicieron las víctimas, porque en realidad en el punto 11 de la resolución de usted hablaba de intereses y todo eso y decía las fojas que estaban, pero creo que las víctimas hicieron un cálculo y hablaban de 10 mil millones de guaraníes y 1.200.000 dólares. ¿Es así, doctora? Mira, yo no sé, no te podría hablar del cálculo de las víctimas porque vos sabés que el tema del resarcimiento ya tiene que ver justamente con los parámetros del que establece el Código Civil respecto a qué es lo que se tiene que tener en cuenta para esto. Y en este Entonces caso, realmente no sé. y doctora, ¿ellos qué tendrían que hacer para de repente acceder a esa reparación? ¿Tendrían que accionar en lo civil o pueden acudir al juzgado de ejecución? Mira, ellos, en realidad el código, vos sabés que dice el querellante tiene la opción de hacerlo ante el juzgado, ante el tribunal, nosotros, o conforme al proceso civil. Entonces, en realidad, ellos lo que tienen, como vos sabés, es cuando tienen una sentencia en lo penal, tienen el hecho antijurídico, digamos, establecido, y entonces ya lo que tienen que hacer es probablemente justamente conforme a los parámetros del Código Civil calcular el monto del daño. Porque se da por una situación especial. Acá, por ejemplo, son dos los querellantes, entiendo, ¿verdad? Y ahí de repente podrían plantear una reparación civil en lo penal, ¿verdad? Sí. De repente para una indemnización puede tener 2 años en lo civil. Pero las 155 carpetas fiscales, las 155 víctimas de denuncias Ujú. falsas, por ejemplo, ellos no querellaron acá. Entonces, No no sé, querellaron. no sé si Mira, podrían ellos pedir igual hacer igual una acción civil en lo penal. Mira, lo que pasa es que si yo te adelanto eso y yo sería la que tengo que Ah, resolver ya, sobre ya, eso, ya, entonces entiendo. eso sí sería motivo de Entiendo, entiendo. recusación. Por No, eso no te lamentablemente no te puedo responder, pero porque eso sí sería ya sobre la causa como tal. pero como dijo justamente doctora, es realmente una causa sui generis en sí, ¿verdad? Sí, o sea, es la primera vez que se da lo que en verdad está previsto en nuestro ordenamiento desde el año 97, porque fíjate que el comiso como privación de ganancias, no como comiso tradicional, sino como privación de ganancias, esto está previsto desde el año 97 y es algo que nosotros tenemos que implementar. Y no estoy hablando de esta causa ni de estas personas, sino estoy hablando como sistema, como administración de justicia. Sí, entiendo, doctora. Realmente, ustedes le dieron la máxima pena posible teniendo en cuenta que son 10 años por usura más con el concurso irían a 15, ¿verdad? Sí, exacto. Sí, Sí. porque vimos, pues, o sea, en las redes sociales pues estaban diciendo condena ejemplar serían 30 años, pero eso es imposible en caso de usura Y y... claro, atendiendo al marco penal no se llega a 30 años.
el tema es si la sociedad, o sea, los paraguayos y a través de sus representantes consideran que entonces, no sé, el marco penal del lavado es escaso y quieren cambiar el código, digamos, en ese aspecto, pero realmente conforme a lo que actualmente es ley vigente, esa era la pena máxima. Sí, sí, aparte también se dio el comiso. Doctora, ustedes le dieron 47 millones de dólares aproximadamente. Sí, exacto, exacto. He visto que la fiscalía pues acusó por dos hechos nomás. Ellos pidieron cuánto del comiso, 1 millón de dólares. Mira, eso sí, eso también es súper interesante que quiero explicar. Sí, la fiscalía, a ver, solo subsumió dos hechos, ¿verdad? Pero en su relato de hechos, en un párrafo, hacían mención de estas 150, perdón, ellos decían 222 denuncias. Lo que nosotros hicimos fue justamente en base a estos hechos aplicar lo que dice el 400 y nosotros pudimos, o sea, se pudo comprobar en juicio conforme a lo que ofreció la Fiscalía, que ofreció 156 carpetas y produjo eso. Entonces eso nosotros, más la medida de mejor poder, con todo eso nosotros establecimos los hechos probados y aplicamos la ley penal como corresponde. Y en cuanto al comiso, ellos habían pedido 6 millones de dólares, pero el procedimiento en el cual ellos se basaron, explicaron, fue que ellos presumían que había como un total de una suma que no me acuerdo exactamente cuánto era en total de las cuentas. Sobre eso ellos le aplicaban así tipo una presunción del 6%, y sobre eso entonces decían que el porcentaje tenía que ver con un 3%, o sea, realmente el tribunal no siguió porque un planteamiento así, o sea, que no es correcto. En realidad lo que nosotros hicimos con las medidas de mejor poder fue que pedimos los cheques, como tal, las copias de los cheques al banco. Entonces pudimos vincular el hecho precedente y pudimos vincular también el beneficio indebido, como justamente teniendo los cheques de las víctimas de estas 156, en estas 156 causas que entraban a las cuentas, a las diferentes cuentas, el monto que cobraban justamente en contexto de los préstamos. Entonces, realmente la valoración del tribunal con los medios de prueba sí se ajusta a la realidad, no es una cuestión de presunción. Entiendo, doctora. Y en este caso, con respecto a la remisión de antecedentes al Ministerio Público para la investigación, se habla de la Delcia Carjallo de González, también está Emma González, creo que es la abogada, y hay otro también, Garcete, Jorge Garcete, creo que es. Roberto García. Roberto Garcete. Eso se va a ir después de esto o cómo es? No, y una vez bueno, no sé, que nos confirmen, espero que nos confirme la Cámara, entonces sí, estaríamos nosotros remitiendo el expediente y los oficios. Ya. Porque el tema con la remisión respecto a estas personas, vos sabés que conforme a nuestro principio acusatorio nosotros no podemos juzgar hechos, en Claro. este caso, justamente que no hayan sido. Pero nosotros, conforme al relato de hechos, vimos que en realidad hay participación de estas personas y entonces remitimos para que la Fiscalía haga si ellos, en base al principio de legalidad procesal, consideran, entonces impulsan el procedimiento. En este caso, con respecto a Garcete y la señora Delcia, serían por supuesto lavado de dinero y Sí. la abogada sería denuncia falsa, doctora. Sí, sí, participación en lo que sea la denuncia falsa, pero vinculada también justamente con lo que también habíamos remitido con respecto a lo que pasaba en los hechos que nosotros dimos por probados, pero que fueron producidos justamente por la Fiscalía cuando leía las carpetas, en donde lo que nosotros notamos como absolutamente incorrecto, te voy a decir, para no usar un juicio de valor respecto de punibilidad, pero la cuestión de que, por ejemplo, venía gente, o sea, el mismo González Dar, el mismo denunciante, hacía notificaciones y se le citaba para declaración indagatoria, entonces la gente
comparecía, y si no comparecía, él solicitaba la detención, entonces se ordenaba la detención, y luego si conciliaba, entonces se desestimaba, pero si no conciliaba, entonces se imputaba. Entonces estas son cuestiones que hay que investigar, porque esto fue producido por el mismo fiscal. Entiendo. Entonces hay que investigar en cada caso cómo fue la actuación de cada persona involucrada, porque ahí, ahora sí, te digo, porque probablemente entonces ya no pueda volver a jugar, pero ahí tendríamos que ver, porque hay sospecha de muchos hechos punibles. Y en este caso creo que el jurado también le pidió informe a usted ahora, doctora. Sí, el jurado no pidió informe, pero el jurado tiene una cuestión particular. Ellos por su ley solamente pueden hacer de oficio 2 años. Y nosotros, justamente los hechos que motivaron la remisión, están relacionados a hechos ocurridos en la fecha del objeto de juicio. Entonces, obviamente no son de esos 2 años, ¿no entendés? Son anteriores. Ah, claro. Son todos hechos anteriores realmente. O sea que probablemente no pueda investigar el jurado eso. Y eso te digo, no quiero, no quiero y no puedo adelantar qué es lo que puede o no hacer, pero sí lo que te puedo confirmar es que lo que nosotros, o sea, a los hechos a que nosotros nos referimos son los hechos que son que fueron objeto de nuestro juicio y que son de muchos años, que son de mucho más de 2 años atrás. Pero podrían haber hechos punibles de repente que no hace falta que investigue el jurado, Y sino la por eso te estoy fiscalía. diciendo, Claro. exacto, eso es lo que te digo, nosotros remitimos con relación a lo que nosotros consideramos sospecha de hechos punibles como tal. Y por eso el tema del jurado me parece que está vinculado a cuestiones de 2 años, pero que tienen que ver con lo que sería mal desempeño. Espectacular. Doctora, si tenés tiempo, querría también consultarte algo de Gafilá. Hoy salió también, Sí, se dio a cómo conocer, no, claro doctor, que sí. el informe y, ¿cómo se llama? Se habla de repente de que si bien estamos más o menos, ¿verdad? Hay pocos casos que se dan en lavado de activos, financiamiento del Exacto, terrorismo y esas cosas. Lo exacto. que vi yo, abuelo de pájaro, digo, pues tiene más de 300 páginas de este informe. 350 y un resumen ejecutivo. Sí, exactamente, exactamente. Doctora, Sí, se habló un poco, justamente así como dice Raúl, las investigaciones con respecto al lavado de activos tuvo la calificación más baja, es lo que decía el sí, titular de la sí, CEPRELAT. sí. Entonces, eso también afecta Miren, luego miren, al Poder Judicial. claro, miren, les agradezco mucho porque sí, claro, justamente nosotros tenemos que y tenemos la obligación de explicarle a la ciudadanía esto. En primer lugar, fíjense que esto tiene que ver con el desempeño del 2015 hasta el 2019 y un poco del 2020. Por ejemplo, esta sentencia de González Daer ya no entró en el periodo de evaluación, y lo que yo les había, creo, justamente Hablamos, sí. hablado con ustedes, es que en ese periodo, en total con todo decomiso hubo 20 millones de dólares, y nosotros ahora en una sentencia dispusimos el comiso de 47 millones de dólares. O sea, hay realmente un cambio en el desempeño que no se tomó acá en cuenta, todavía porque no era el periodo de evaluación. Pero sí es algo que está vinculado justamente con lo que yo les había dicho, con la dificultad que viene aparejada de realizar investigaciones financieras paralelas, que no tienen nada que ver con lo que es la persecución penal tradicional, sino que es una forma de combate al crimen organizado, al lavado de activos y al financiamiento del terrorismo que se ha impuesto a nivel mundial y que tiene que ser seguida. Y no solamente involucra, obviamente, al Poder Judicial, involucra al Ministerio Público y sobre todo a la CEPRELAT, porque finalmente, ¿cuál es el resultado que uno tiene que dar en términos sencillos? Vos tenés que decir, como país, mira, tantas investigaciones se inician con un informe de inteligencia financiera de la CEPRELAT y terminan en sentencia con comiso, porque esa es la efectividad del sistema, que varía de acuerdo de lo que es, digamos, el sistema tradicional. Y no se empieza con una denuncia a un particular como tal, sino se empieza con un informe de inteligencia financiera que proviene de CEPRELAT.
¿Y como país cómo estamos, doctora? Según No, y eso te Gafila. digo, justamente como país, exactamente, hay una cantidad de recomendaciones que vienen y que tienen que hacer, y sobre todo se hizo hincapié en que son muy pocas en este periodo que te digo evaluado, 2015 a 2019, y lo que nosotros tenemos que hacer, pero no estoy hablando en futuro, sino en realidad hicimos a partir de 2019. Te estoy hablando del Poder Judicial específicamente, es Sí, que nosotros ya tomamos una serie de medidas, y esto se ve en el trabajo no solamente de esta sentencia, sino del resto de las sentencias. Te hablo del tribunal del que yo formo parte, del tribunal especializado, que mira que esto empieza a funcionar en el abril del 2020. entiendo, Yo, entiendo. yo empecé tarde porque estaba con permiso de maternidad. Yo empecé en octubre del 2020. Pero mis compañeras ya empezaron antes. ¿Y para cuándo sería el segundo informe? O sea, el otro informe de Gafila, porque Y, este data del y 2019. esto, sí, y esto es lo que todos tenemos que ver, controlar y verificar como país. Realmente nosotros estamos en periodo de evaluación constante, porque ahora mismo terminó este, pero empieza para el próximo 2024. Pero yo eso no estoy completamente segura, pero creo que ahora tenemos un año para presentar las mejoras y todo esto. Entiendo. Lo que consideras, doctora, entonces es que a partir del 2019 ya hubo, o sea, se mejoró bastante justamente en el tema del lavado de activos y cómo se enfocaba y... Justamente sí, en los resultados, en las Ujú. condenas, pero hay todavía obviamente mucho que ajustar, que recorrer, que mejorar, y sobre todo, como te digo, esto depende en realidad de todas las instituciones, no solo del Poder Judicial, porque más todavía con nuestro principio acusatorio nosotros no podemos ver nada, no podemos sacar nada. Y otro tema importante es que Yafilat los autolavados no los considera como sentencias que reflejen el buen funcionamiento del sistema, sino justamente se refieren a verdaderos lavados realizados por personas que se dedican comercialmente a esto. Entiendo. Y lo otro que también se analiza es cuántas sentencias con lavado, que no se ha autolavado, pero que tienen que ver con lo que el propio país estableció que son sus riesgos, sus hechos precedentes que constituyen los mayores riesgos para el país. Y en nuestro caso está obviamente narcotráfico y corrupción pública. Decía una parte que el lavado en sí tenía poca pena, pero se daba principalmente con respecto a justamente el narcotráfico y todo eso. Incluso hace una evaluación, he visto así también leyendo un poco, decía una evaluación de la situación específica donde está el país, la frontera con Bolivia, Brasil, Argentina, la cooperación en materia de extradición y todo, realmente bastante completo. Sí, 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 porque eso te digo, porque a ver, son varios factores los que se establecen justamente en el punto de cooperación. Si vas a ver, ahí tenemos la mejor nota, que es eh, ¿Extradición? ahora no me acuerdo la calificación, pero esa es la mejor nota que tenemos en cooperación. Ya. Doctora, muchísimas gracias por tu tiempo. No, Disculpa por que favor. tanto tiempo te robamos. No, por favor, en las órdenes. Muchísimas gracias, muy amable entonces. Te informó PDS Radio TV Digital. La doctora Claudia Cricioni, ella es presidente del Tribunal de Sentencia que condenó a 15 años de cárcel a Ramón González Daer y 5 años de cárcel a Fernando González Carjallo.